Diccionario urbano. Guarimba. Palabra utilizada en los años 1930 para describir un juego infantil en el cual el jugador busca refugio o lugar seguro para resguardarse. Guarimba. Lugar de refugio de preferencia cercano a donde uno habita. Parte de una manifestación no violenta. Lo que en Venezuela se conoce hoy en día como guarimba tiene raíz en los conceptos de Gene Sharp, un filósofo, político, profesor y escritor estadounidense, conocido por su extensa obra en defensa de la protesta no violenta como una lucha contra el poder. En su libro La política de la acción no violenta de 1973, Sharp provee un análisis de cómo la acción de masas puede enfrentar gobiernos, siempre y cuando los manifestantes confirmen por vías constitucionales que el gobierno que combaten es autoritario, dictatorial, poco democrático o todas las opciones anteriores. En la Francia de 1968 se vivió un ejemplo de protesta no violenta, mejor conocido como el Mayo francés, donde grupos estudiantiles de izquierda se unieron a sindicatos obreros e industriales para causar la revuelta que llevó al presidente Charles de Gaulle a adelantar las elecciones presidenciales. Un concepto que el mandatario Hugo Chávez trató de promover en la Venezuela de 1996 durante el mandato del entonces presidente Rafael Caldera. Hace falta la unidad y la presión del pueblo en la calle, de los venezolanos. Porque si nosotros hacemos lo que el pueblo francés y salimos todos a la calle, un buen día, un paro nacional, unidos, trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, militares retirados, medios de comunicación, Caldera va a tener que llamar a referéndum y preguntarle al país para seguir el ejemplo digno de Ampara. Ustedes quieren que yo los mande y lo que el pueblo diga, tienen que hacerlo porque el pueblo es el dueño. La filosofía de Sharp, nominado al Premio Nobel de la Paz en varias ocasiones, fue adoptada en varios países, traducida en varios idiomas y puesta en práctica en diferentes continentes, por ejemplo, en Serbia, en 1998, en respuesta a leyes represivas contra varias universidades. Un movimiento juvenil prodemocrático creó la organización Otpor, que en castellano significa resistencia, y por medio de la protesta no violenta, enfrentaron al gobierno del presidente yugoslavo Slobodan Milošević durante la campaña presidencial de 2000. Otpor lanzó el eslogan "Él está acabado", que se convirtió en un símbolo de lucha contra Milošević hasta su eventual expulsión del poder. Durante la campaña miles de manifestantes fueron arrestados y muchos otros fueron asesinados. En Venezuela se cree que la doctrina de Sharp fue introducida en 2002 por el activista cubano-venezolano de tendencia radical Robert Alonso. Usando la palabra guarimba, propuso, junto a otros compañeros, un movimiento de resistencia bajo la estrategia de sublevación cívica activa, generalizada y sostenida, donde según sus principios se evita la confrontación y violencia. Él mismo, en entrevista con CNN, nos ayuda a entender el origen, haciendo referencia a los tiempos de la dictadura venezolana de los años 50, bajo el régimen del militar Marcos Pérez Jiménez. La guarimba es originaria de los comunistas de la guerra contra la resistencia contra Pérez Jiménez. Ellos idearon, la guarimba quiere decir, en un idioma caribe, quiere decir refugio. Entonces ellos idearon una estrategia donde ellos quemaban estaciones de gasolina, hacían actos de sabotaje y corrían hacia un refugio, que en aquel entonces para ellos era una iglesia, cualquier iglesia católica, en el entendido de que el régimen de Pérez Jiménez no los iba a buscar, no los iba a sacar de las iglesias. Eso fue la estrategia original de la guarimba. Después del 11 de abril del 2002, cuando más de 1 millón de personas se trasladó hacia las cercanías del Palacio de Miraflores, con las consecuencias que ustedes todos conocen, más de 20 muertos, más de 300 heridos de bala. Bueno, nosotros nos sentamos a evaluar esa situación y nos dimos cuenta que no se podía desplazar a grandes masas porque éramos presa de las balas del enemigo, de los francotiradores. Y uno de los que estábamos en la reunión, éramos 4, que era general ya retirado, nos habló de la guarimba. Y entonces se nos ocurrió que en vez de hacer actos de sabotaje, lo que teníamos era que paralizar el país a través de barricadas y utilizar nuestras casas, nuestros refugios, nuestras guarimbas, para
para correr hacia ella en una retirada estratégica en el momento en que pudiera haber peligro. Alonso ha sido uno de los críticos más fuertes del fallecido presidente Hugo Chávez. En 2004 el gobierno venezolano lo acusó de ser el responsable del revuelo social del 7 de marzo, en el cual varios grupos guarimberos protestaron contra el gobierno de Hugo Chávez y a partir de ahí sale una orden de arresto en su contra. Alonso decide entonces entrar en la clandestinidad y el 24 de abril del mismo año llega a Miami como exiliado. Y luego en mayo del mismo año, semanas después que Alonso llegara al sur de la Florida, su lucha fue desacreditada aún más al acusarlo de estar involucrado directamente en un intento de magnicidio contra Chávez bajo un plan de ataque conocido como Operación Dactari. Dactari es el nombre de una propiedad de Alonso en El Hatillo, Caracas, en donde el gobierno afirma se concentraban grupos de paramilitares colombianos y que con la supuesta ayuda del expresidente colombiano Álvaro Uribe buscaban asesinar al presidente Chávez en medio de uno de sus programas a lo presidente. Tanto Robert Alonso como Álvaro Uribe niegan estas acusaciones. Antes que el sol saliera, ya nuestros hombres y mujeres patriotas habían capturado 53 paramilitares, todos colombianos. Roberto Alonso está vinculado estrechamente con la llamada Coordinadora Democrática. Miguel Rodríguez Torres, ahora ministro de Interior y Justicia de Venezuela, también se pronunció sobre el caso. Llegamos a la conclusión de que Uribe con mucha seguridad sabía de esos planes. Y lo que hace él, bueno, no voy a decir que él lo dirigía el plan, pero estaba en conocimiento del plan y dejaba que esas aguas corrieran, ¿no? 8 años más tarde, el gobierno de Venezuela sigue apuntando el dedo contra el señor Alonso y el expresidente Uribe. A Alonso continúan tildándolo de radical, extremista y de ser coordinador desde Miami de violentas protestas, y algunos guarimberos consultados por CNN para este especial coinciden en que Alonso sostiene una tendencia radical. En este momento, desde hace aproximadamente una semana, yo me encuentro gestionando un tipo de ayuda. Me encuentro ahorita pidiendo ayuda para ver cómo puedo llegar ante la comunidad internacional para demandar a este señor Robert Alonso, como se llame, porque simple y sencillamente nosotros no estamos con los extremos. Quiero que entiendas algo y que les quede bien claro. Nosotros estamos aquí en Venezuela dándole fuerte en las calles. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos apoyar a un ser humano que está desde un escritorio en la ciudad de Miami, porque no está aquí en la candela con nosotros. No estoy de acuerdo con ese señor, porque simple y sencillamente es una persona radical, extremista. En la entrevista que nos concedió para este especial tuvo la oportunidad de responder. Yo soy radical en cuanto a ir a la raíz. El régimen castroestalinista de Venezuela no va a salir sino con una estrategia total, radical. No vamos a salir con ellos a través de métodos democráticos, constitucionales. Los primeros que violan la Constitución son ellos. Entonces tenemos que jugar con en los mismos términos que juega el enemigo. Si el enemigo es radical, porque lo es, nosotros tenemos que ser radicales. Si no, ¿cómo vamos a liberar a Venezuela? Es imposible, desde la libertad de las calles que ofrece Venezuela, la libertad de las calles, no se puede convocar a una guarimba, porque eso son palabras mayores. El régimen no quiere ni siquiera escuchar la palabra guarimba. No es cuestión de cobardía, es cuestión de estrategia.